La hora del tax. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, tú, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien. La hora del tax de vacaciones. ¿O Sí, siempre medio, trabajando? bueno, un poco relajado. Bueno, tuvimos un paro otra vez. No hay caso que podamos tener continuidad. Me tuve una urgencia médica. ¿Ya? Ahí pasé por el quirófano, nada urgente, digamos, nada grave, pero eso nos obligó a tener un par de días de receso, pero ya estamos de vuelta con toda la energía, con todas las ganas y de compartir temas tributarios con nuestros oyentes. Gracias a Dios hemos tenido siempre una muy buena difusión y hoy día traemos temas interesantes que creo que que van a surtir efecto y que, bueno, está de más decirlo, cualquier duda, consulta que vayan teniendo, los vamos a ir respondiendo de a poco. Sí, a propósito de eso, ya como socio, ¿cierto? De la firma que opera a contar de este mes de febrero, y Riva Rafechi, ahí dejamos en el banner nuestro link con información de contacto para que puedan contactarnos y hablar con nosotros. Así que es un nuevo proyecto, así que estamos con toda la energía, ¿no? Sí, no, era cantado, es decir, muchos nos habían dicho, oye, Sí. hacen buena dupla ahí en los podcasts, habíamos Mm. hecho capacitaciones en conjunto, gracias a Dios nos ha ido muy bien, y de a poco se fue forjando una amistad y bueno, una posibilidad de trabajo conjunto. Yo creo que el hecho de tener un abogado y un contador auditor con estudios acabados en tributación hace que tengamos diferentes miradas, una parte muy técnica, muy legal, y otra parte más práctica, también técnica del qué hacer. Ahora, también nos une el hecho de haber sido fiscalizadores o funcionarios del Servicio de Impuesto Interno, que también tenemos esa mirada tributarista, digamos, del servicio. Así que era un tema cantado, ya se venía. Así que esperamos que nos vaya muy bien. Ahí le estamos invitando a nuestros oyentes a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web que estamos integrando ahí. Prontamente ya también vamos a estar trabajando fuerte en el tema de los blogs, entregar material. Ya hemos sacado algunas noticias en los, ¿cuánto se llama? En los diarios financieros, en el caso tuyo, en varios otros medios de comunicación. Así que vamos a seguir con este tema de seguir entregando conocimiento. Sí, yo, mira, te ofrezco, Pedro, dedicar este programa al profesor Pablo Calderón, que supimos hoy su partida luego de una enfermedad bien complicada, bien grave. Nos duele harto a quienes conocimos a Pablo dentro del Servicio de Impuestos Internos, en su labor como profesor, como persona, como amigo. Deja a su familia y hartos amigos y conocidos con un recuerdo de toda su calidad humana y profesional. Eh, a quienes han tenido algún tipo de contacto con Pablo en tiempo atrás, dedicamos este programa especialmente. Espero que nos siga asistiendo y escuchando en cualquier dimensión en la que esté. Así que con todo el corazón a este programa dedicado a Pablo. De todas maneras, Eduardo, yo tuve la oportunidad de conocerlo como profesor en el Magíster en Tributación de la Universidad de Chile. Sin duda, un gran docente, una gran persona, porque igual compartimos varias semanas en clase. Era un hombre con un profundo conocimiento tributario, a pesar de que era muy fiscalista, pero no, era una persona que tú podías conversar, podías dominar, te enseñaba, te guiaba, entregaba muy buenos ejemplos. Y una lástima su partida. Yo sé que tuvo mucho tiempo combatiendo con esta enfermedad, tuvo mucho tiempo luchando, tenía la esperanza de lograrlo. Lamentablemente se fue muy joven. Eh, pero bueno, esos son los destinos. Yo creo que era como un invitado, así como seco, para que lo hubiésemos invitado a nuestro programa y a conversar, a tener una mirada distinta a veces lo que tenemos nosotros ahora ya que estamos ejerciendo en la parte, en el otro lado de la fuerza, como decimos nosotros. Pero no, sin duda un gran homenaje para Pablo Calderón, un excelente profesional, profesor, y me imagino que para las personas que trabajaron con él, un excelente amigo.
Bien. Bueno, entremos en materia. El programa de hoy habla sobre zonas francas. Vamos a revisar un poquito en términos generales en qué consiste, cuáles son los beneficios, la conveniencia de tener a la vista esta normativa especial, hablar eventualmente sobre alguna contingencia a propósito de zonas francas. Pero antes, como es costumbre, comentar un poquito cuáles han sido las novedades en estos últimos días en materia tributaria. Los drones, por ejemplo, para la fiscalización del impuesto territorial ha levantado suspicacias, algunos cuestionamientos, incluso en materia constitucional, ¿cierto? Que esta práctica estaría afectando el derecho a la intimidad de las personas, que es una garantía que está en la Constitución, pero el Servicio de Impuestos Internos está, digamos, escudando de alguna manera en la famosa idea, ¿cierto?, de que siempre lo hemos hecho así, y esto no era nuevo, sino que ya se estaba realizando hace un tiempo. Entiendo yo que la lógica de usar drones es cuando tienen dificultades para poder acceder a revisar los terrenos, pero también como herramienta complementaria a la información satelital, entre otras tecnologías, que les permite tomar razón de actualizaciones y otras circunstancias en los terrenos que justifica siempre, naturalmente, el alza del impuesto territorial. Así que esa ha sido como la polémica principal en estos últimos días. Bueno, sí, sin entrar un poquito más en detalle, yo creo que fue un tema que se discutió bastante la semana pasada. Esta semana un poquito ya el tema ya se dejó de discutir un poco, pero fue un tema latente, es decir, el hecho de que se conociera que el servicio estaba ejerciendo sus facultades fiscalizadoras a través de esta tecnología. Yo creo que si yo estoy dentro del servicio, me encantaría poder tener los drones a mi disposición y poder fiscalizar de mejor forma. Yo creo que es una excelente herramienta para el servicio, poder contar con esa tecnología, poder captar la imagen, ver las propiedades, si hay construcciones nuevas, si hay ampliaciones, etcétera. Ahora, vámonos al ámbito legal, ahí ya tú tienes mayores conocimientos que yo en poder decir si es o no dentro del ámbito constitucional o no, la invasión a mi privacidad. Yo creo que ahí hay todo un tema que hay que discutir. Quizá muchos han dicho que esto no está zanjado, que no está normado, pero si no es así, yo creo que el servicio debería abstenerse de usarlo y hacerlo ley, en realidad, y ahí discutirlo en el Parlamento y que los que están llamados a hacer las leyes nos digan o no si en realidad lo que hace el servicio en esta fiscalización es correcto o no. Ahora, yo creo que usar todas las herramientas que estén disponibles para fiscalizar, sí, el servicio cuenta con un montón de tecnología, un montón de información. Lo hemos discutido, el Big Data dentro de la operación renta es un hecho cierto que el servicio ha estado manejando hace mucho tiempo. Pero aquí hay que ser un poquito responsable y también el actuar del servicio tiene que ser dentro de la legalidad. Claro, yo no conozco mayor detalle si acaso el uso de los drones se da habiendo emplazado al contribuyente o como último recurso para poder revisar los predios. Eso yo creo que sería importante. O sea, quizás como herramienta complementaria sirve, pero en la medida de que el servicio avise adecuadamente a los contribuyentes, utilice un horario que corresponda. Yo creo que si se cumplen ciertos estándares que de alguna manera resguardan la intimidad, no le veo problema desde el punto de vista constitucional. Ahora, si es un instrumento que se usa, digamos, deliberadamente, sin tener a la vista ciertas precauciones, sobre todo a nivel de intimidad, yo creo que pudiera eventualmente generar algún tipo de responsabilidad, más bien a las autoridades, a los jefes de servicio, más que al efecto quizás que podría aplicarse a un determinado predio y por lo tanto en las eventuales diferencias del impuesto territorial. Yo creo que este es un ejemplo de los problemas que tiene el impuesto territorial. Hay varias voces desde hace un tiempo ya
reclamando la necesidad de regular este impuesto que solo va al alza, que las estadísticas de reavalúos son muy bajas. El servicio tiene, como sabemos, bueno, este es un impuesto bastante antiguo, en donde la administración tiene harto margen para poder determinar la base imponible. Y por lo tanto hay harta opacidad, yo diría que no aplica mucho el principio de legalidad en este impuesto. Y además es un impuesto de afectación que la Constitución, en principio, en una norma transitoria, resguardó su constitucionalidad, y por lo tanto es difícil objetar la inconstitucionalidad de este impuesto. Entonces, ojalá que con todos estos problemas que ha suscitado el impuesto territorial, nos sentemos, ¿cierto?, a conversar sobre su justicia, ¿ya? Haciendo presente no solamente la capacidad de los contribuyentes, de acuerdo a la edad, por ejemplo. Hay ciertas exenciones y descuentos, pero no son suficientes. No se consideran ciertas deducciones necesarias, ¿cierto? La persona que se compra una casa y está pagando un crédito, en verdad no tiene la propiedad sobre, desde el punto de vista económico, sobre ese predio, y por lo tanto no se justifica aplicar un impuesto. Entonces debería considerar un poco la capacidad económica y la realidad de ese bien que se está grabando. Así que ojalá se pueda conversar seriamente, a pesar de que estamos en una necesidad de flujos de caja para el fisco, pero eso no puede ser una oportunidad para suspender esta conversación, que yo creo que es necesaria. Sí, esto nos ha llevado al tema de fondo, ¿ah? Bueno, nosotros hemos tenido varias fiscalizaciones del servicio en relación a que quieren revisar predios y en este caso la conformación de las propiedades, las nuevas construcciones, etcétera. Te llega la notificación, es como una invitación a que presentes los documentos en un principio, luego ya si tú no respondes ya te llega una notificación formal y finalmente ya el servicio hace una tasación con los antecedentes que tiene. Entonces, pero lo habíamos conversado en alguna oportunidad entre nosotros, es decir, es una forma, es un impuesto muy difícil de poder presentar antecedentes y pruebas en contrario a lo que hace el servicio, ya la tasación que fija el servicio. Y también hay una serie de temas que va aparejado. Por ejemplo, si yo estoy viviendo en un sector que tuvo un aumento de la plusvalía y yo soy la misma persona de siempre, mantengo los mismos ingresos y de la noche a la mañana me subieron, no sé, al doble, al triple las contribuciones. Hay por ahí unas normas que permiten ir rebajando un poco el pago de las contribuciones que sea en forma proporcional en el tiempo, pero igual implica que te van a subir las contribuciones sin haber hecho nada y solo porque el sector, por ejemplo, subió la plusvalía. Entonces, ese es un tema complejo porque en realidad te están cobrando impuestos hoy día por un valor que tú podrías tener de realización. ¿Me explico? La mayoría de los avalúos hoy día lo están haciendo a valor de mercado, considerando para eso las tasaciones que hacen los bancos o otras instituciones con los vecinos que tengo alrededor. Entonces, todo eso hizo que el sector donde yo vivo subió su plusvalía. Yo mantengo la misma casita hace 30 años, la pinto, la mantengo porque en realidad quiero mantener mi propiedad, pero me están castigando con un valor de que si yo la vendiera, ese sería su valor de realización. Pero si vivo ahí toda la vida, ¿por qué tengo que subir las contribuciones? Si en realidad yo lo único que hago es vivir ahí. Entonces, esos son temas que hay que discutir, que hay que analizar y que se debería actualizar. Es un impuesto que yo sé que no se ha revisado en las últimas décadas y por lo tanto es hora de hacerlo a propósito de estas fiscalizaciones que está haciendo el Servicio de Impuesto Interno. Claro, es decir, a falta de modificar, digamos, con harto quórum, alzas de impuestos a las empresas, siempre el fisco o el Estado trata de controlar, apretar más, acogotar más, ¿cierto?, a quienes están ahí, que son básicamente las personas naturales que reciben sus sueldos. Entonces, el impuesto global complementario, el impuesto único de segunda categoría, siempre es el impuesto que más se complica. Asimismo, el impuesto global complementario, ¿cierto?, por sus tramos, y el impuesto territorial.
El impuesto territorial está de alguna manera sirviendo como cordero para poder hacer cuadrar las cuentas, y eso no está bien. Y efectivamente, o sea, el cobrar las plusvalías por último, para hacerlo coincidir con lo que se está cobrando, bueno, si lo vendo, reconózcame algo de crédito, ¿cierto? Algo del impuesto territorial pagado previamente por las plusvalías durante el tiempo que fui propietario. Esa sería una buena fórmula. Además, no olvidemos que este impuesto no reconoce que las inversiones se hicieron eventualmente con recursos que ya tributaron. Por lo tanto, si con ahorros que tributaron con el global complementario, impuesto de primera categoría, procedo a comprarme una propiedad, se me va a cobrar otro impuesto y por lo tanto no hay una convergencia entre estas dos tributaciones diferentes, ¿ya? Así que hay que definir bien, resolver, digamos, el problema del impuesto territorial. Yo llamaría el problema del impuesto territorial. Da para un análisis, ¿eh? Sí, Está entretenido. Yo creo que ahí podríamos hincarle el diente en unos próximos programas para hablar un poco más profundamente de este impuesto, ¿eh? sí. Oye, y lo otro es las boletas en papel. Sí, volvimos ¿Cómo lo ves? a la era del hielo. Volvimos a la época de la prehistoria, cuando ya pensábamos que la tecnología ya estábamos avanzando. El servicio sacó hace un mes prácticamente, se va a cumplir en estos días, el 17 de enero del 2025, sacó la resolución exenta número 12, ¿ya? Donde resuelve que hay que volver a tener una representación impresa de la boleta, ¿ya? Esto principalmente porque, y lo dice la resolución, los problemas que han tenido los fiscalizadores en la fiscalización en terreno, ¿ya? Entonces, como ahora no estaba la obligación de tener representación impresa de la boleta, ellos no pueden fiscalizar si la persona que entró a un local sale o no se le emitió o no se le emitió el documento, y si sale o no del local con el documento correspondiente, porque no te olvides que hay una infracción de no emitir documento, que es la 97 número 10 del Código Tributario, pero también está la sanción al que no exige el documento tributario, que en este caso es el 97 número 19, ya que perfectamente se le puede aplicar a los consumidores, ya a los consumidores finales que vamos a un local y no pedimos nuestra boleta, nos puede cursar infracción. Yo, en mi extensa carrera dentro del Servicio de Impuesto Interno, un par de veces lo vi, un jefe de fiscalización que llegó a imponer la ley de este tiempo del lejano oeste, y todo lo que se movía había que cursar la infracción. Entonces nos parábamos a fiscalizar y había una persona que se salía sin su boleta y le cursábamos la infracción por no exigir la boleta, y inmediatamente cursábamos la infracción al local por no emitirla. Entonces, hoy día se encuentran los fiscalizadores en terreno, porque ya conversamos en varios programas anteriores que ahora el servicio está haciendo harta fiscalización en terreno. Ya estamos viendo que se habilitaron de nuevamente los controles carreteros, los controles en varios puntos de las carreteras para fiscalizar la mercadería que se mueve. Y también la fiscalización en terreno. Entonces se han encontrado con que la sorpresa, ¿cómo fiscalizo si no hay representación impresa? Y no se le ocurrió nada más que volver antiguamente a lo de atrás y exigir a los contribuyentes que ahora emiten la boleta. Ahora, hay que también considerar, y eso está en discusión y se ha discutido ¿cómo se llama? En varias redes sociales, que también esto perjudica a las pymes, porque hay muchas pymes que emiten boleta con las aplicaciones que tiene el servicio. Ya no se olviden que hay una resolución que autoriza a las empresas o contribuyentes que emiten, que reciben medios pagos a través de medios de pago, que no emitan boleta porque el medio de pago reemplaza la boleta. Solamente tendrían que hacer boleta cuando reciben pago al contado o transferencias. Y en ese caso, estas personas, para ese caso específico, utilizan la aplicación del servicio. ¿Y cómo lo aplican? Con su aplicación en el celular, porque tú lo puedes usar en el celular. Ahora, ¿cómo esa persona va a imprimir esa boleta? Ahí es donde entra a ver cómo lo va a tener que hacer. Esta es una resolución que obliga a las empresas a que a contar del mes el 1 de mayo, ya, el Día del Trabajador,
se tiene que implementar esto. Entonces, le quedan prácticamente 3 meses a las empresas para este pequeño almacén que emite boleta a través de su celular, comprarse una impresora o invertir en una impresora que se conecte por Bluetooth con su celular y que cada vez que hace una boleta tiene que imprimirla. Y ya cuando tú compres, no te van a decir, ¿quiere el copia del voucher? No, porque si ese voucher reemplaza la boleta, van a tener que entregarte. No te van a preguntar si lo quieres o no. Entonces, bueno, por ahí viene la crítica, porque en realidad para facilitar la fiscalización, volvemos atrás a la antigüedad, donde teníamos que emitir boletas físicamente, y el daño al medio ambiente y el daño a los contribuyentes que tienen que volver a invertir, que no tenían representación impresa. Entonces, por ahí viene el tema de la crítica. Claro, hay una huella de carbono relevante que se va a levantar en este gobierno, paradójicamente. Claro, si uno mira la resolución, señala que el control del cumplimiento tributario en terreno requiere contar con elementos probatorios inmediatos que permitan verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. O sea que los sistemas informáticos o esta digitalización parece que no está suficientemente construida para que se pueda fiscalizar en tiempo real, en terreno, y eso es un problema bien importante. Yo me acuerdo que cuando salió la época de la factura electrónica, la idea era que la evasión se iba a terminar, pero resultó siendo una gran oportunidad para muchos evasores esta fórmula de factura electrónica. Y yo creo que pasó algo parecido en el 2014. Yo me acuerdo cuando entré a trabajar impuestos internos, me acuerdo que salió esta normativa que hacía que el voucher sea el medio en lugar de la boleta, en una lógica de que ya el sistema informático iba a ser suficiente para poder controlarlo, incluso sin tener que ir al negocio del contribuyente, y eso no está pasando. Entonces, yo no sé si el problema es de los sistemas informáticos, que en este caso impuesto interno no es capaz de poder controlar en línea, o bien simplemente quizás la gente no se acostumbró y necesita el funcionario necesita ir al lugar, al establecimiento, y capaz que si ahora exigimos boleta, capaz que volvamos a exigir hojas foliadas en papel, y así, o sea, en el fondo, ¿en qué momento nos vamos a digitalizar para ser más facilitador la labor del empresario? Y eso puede ser un problema también si es que tendemos a esa conducta, porque nos facilita los negocios, los emprendimientos, los hace más caros, más engorrosos, y eso en verdad no es una buena característica, una buena virtud para efectos de decir, mira, venga a invertir a Chile porque vamos a estar en la época de las cavernas, básicamente. Sí, no, y era, claro, es un tema a conversar. Es decir, varios de nosotros lo hemos visto en la práctica, hemos ido a comprar especialmente en los malls, y la persona te dice, me da su dirección de email para que le envíe la boleta. Ahora, con eso evitamos que ella me imprimiera la boleta, la persona que estaba ahí. Ya me llegaba la boleta al mail, y después cuando yo tenía que hacer un cambio, yo mostraba eso. No era necesario que mantuviera la boleta, la que se me puede perder, la que se puede borrar, porque se imprime en un papel que a los pocos días o los meses ya se borra, por este tema del químico que usan en esas impresiones. Entonces, para todo era más sencillo, era más fácil de trabajar. Ahora, claramente, para el servicio no podían fiscalizar. Entonces, ¿qué mejor que volver atrás y hacer esto? Ahora, aquí la obligación es, en el caso de que yo, dependiendo del modelo de emisión de documentos, si yo tengo un modelo de emisión a todo evento, es decir, yo emito boletas por todo evento, es obligación emitir la boleta. ¿Ya?
Ahí, no, ahí el voucher de Transbank no reemplaza la boleta, sino que es la boleta. Y ahí te pueden entregar la boleta y el voucher de Transbank, o solamente la boleta. No es necesario que te entreguen el voucher de Transbank. Entonces, cuando yo tengo un modelo de emisión a todo evento, si yo lo veo desde el punto de vista fiscalizador hoy día. Yo digo, mira, yo voy a fiscalizar un local que tiene un modelo de emisión de todo evento. Esa persona sí o sí va a tener que emitir la boleta. Si no emite la boleta, no me va a cuadrar lo que va a informar Transbank con las boletas que ellos hicieron. ¿Ya? Sí. Y ahí yo hago correr un programa que lea las boletas emitidas versus los cobros de Transbank y me deberían entregar las diferencias. Ahora, yo lo pienso desde el otro lado, no sé cómo está la tecnología del Servicio de Impuesto Interno, pero nosotros lo podemos filtrar con estos temas de manejo de Big Data y toda esta tecnología que hay ahora. Puedo crear un programa en Python que me recorra la base de datos y me diga cuáles son las diferencias y que me las resuma en un archivo Excel, etcétera. Entonces, hay esa tecnología para hacerlo. Y me imagino que el servicio lo debe tener. Entonces, yo creo que más que nada, ahí el servicio creo que equivocó la mirada, es mi opinión. Es decir, puede ser de que a veces cuando el servicio ha hecho las cosas bien, lo hemos felicitado, lo hemos dicho, mira, vamos por el camino correcto, es la forma de hacerlo. Pero aquí yo creo que no, es decir, yo creo que aquí estamos retrocediendo, se podría haber hecho de otra forma. El servicio, hemos dicho siempre, tiene otras herramientas para fiscalizar, lo puede hacer, tiene excelentes profesionales, tiene los mejores ¿cómo se llama? Contadores, ingenieros que lo pueden pensar de otra forma para fiscalizar a las empresas y no tanto que esto de amarrarte a hacer la boleta, emitir documentos, obligar a empresarios o emprendedores a comprar una impresora, a imprimir los documentos. ¿Qué pasa si no te funciona la impresora? Porque tú sabes que las impresoras tienen vida propia. ¿Ah? Cuando tú estás más urgido, no quieres imprimir, pues no hay nadie Llega que la lo haga gran imprimir. venta. No, o cuando tú quieres sacar un informe, lo tienes que imprimir, la impresora se atasca, no quiere imprimir. Entonces, no sé si tienen vida propia. Entonces, imagínate que tú tienes una venta, emitiste la boleta y la impresora no quiso imprimir. ¿Te va a ir Sí, de no, una infracción? claro. O sea, la poca gente, los pocos funcionarios que hay, van a tener que concentrarse en estar revisando los papeles. Esa práctica que existía antes, ¿cierto? De que llegaban los camiones con documentos para las fiscalizaciones, que nosotros veíamos como algo ya prehistórico, porque ahora todo se digitaliza, va a ser súper engorroso. O sea, voy a tener que aportar esas boletas a la unidad respectiva, estar escaneando todo para poder ir subiendo, y eso va a ser un problema gigante. Esperemos que, no sé, a ver si recula. Lo veo difícil, pero Mira, yo creo que todavía quedan algunos meses. Se está discutiendo a nivel de gremio de las pymes, porque en realidad es un tema que se viene. Es decir, hoy día, generalmente como los chilenos, generalmente al último día empezamos ¿cómo se llama?, a ver las cosas y el último día, yo creo que a fines de abril, ya se va a empezar a levantar el tema nuevamente, ¿ya? Porque al contar el 1 de mayo se tiene que aplicar esta norma. Así que hay que tener cuidado con eso y por eso lo quisimos plantear, porque en realidad es algo que sacó el servicio y que hay que empezar a ejecutarlo prontamente. sí, va a resurgir el mercado de la impresora, de los negocios que imprimían boletas, ¿cierto? Esos que estaban al ladito de la unidad de impuestos internos. Yo creo que deben estar El otro felices con día, esta noticia. el otro día un colega dijo, oye, ¿por qué no sacamos esa boleta 5x1 que tenían las pymes mejor y era más fácil de fiscalizar? Si quieren fiscalizar, bueno, sacamos esas boletas, esos talonarios 5x1, ahí tienen más fácil para fiscalizar. Así que Oye, lo leí con ironía. sí. Además, no se olviden que la ley de cumplimiento tributario agregó varias normas especiales para controlar ciertas operaciones. Por ejemplo, se introdujo un nuevo artículo 92 ter que permite, o sea, que estableció norma que permite identificar al pagador de operaciones de compra y venta que superen un límite, que debe ser como 50 UF 135. Dice que en donde se podrá efectuar con cualquier medio de pago legalmente aceptable, la medida que se encuentre respaldadas en un documento que registre la identidad del pagador.
hay otras infracciones también que se agregan por no entregar la boleta electrónica, eh, entre otras obligaciones que obligan, por ejemplo, la venta de bienes de muebles usados. Hay un nuevo artículo 88 bis en el Código Tributario donde los vendedores habituales de bienes muebles usados y otros que determine el director deberán emitir un documento tributario que identifique a su proveedor. Entonces, esta nueva instrucción debiera conversar también con esta exigencia que yo entiendo que está en línea con controlar el comercio ilegal, ¿cierto? El crimen organizado, estas ventas de autos que son robados, entre otras cosas. Sí, bueno, pero ahí hay que usar otro tema. El director, en una nota que sacó hace unos días en el diario financiero, expresó claramente, es decir, aquí falta inteligencia. Y él no ve que que las organizaciones del Estado estén trabajando en conjunto Claro. para proveer esta inteligencia. Entonces, y el Servicio de Impuesto Interno solo no puede. En realidad, será un servicio que tiene mucha información, que tiene funcionarios muy bien capacitados y todo, pero hay ciertos lugares donde no puede llegar, donde no puede ir y donde tiene que actuar en conjunto con otros poderes del Estado, y ahí donde el director ve que no está la colaboración. Sí, se le está regregando un poco la función de controlar la delincuencia. Obviamente que el servicio tiene hartas atribuciones para controlar, ¿cierto? Para llegar al origen de estos negocios, pero yo creo que se está pasando un poquito, sí, es cierto. Sí, mira, yo te voy a contar una infidencia. Si nosotros en mi época de fiscalizador salíamos a fiscalizar locales nocturnos, ¿ya? Y salíamos, no sé, generalmente un grupo de 4 o 5 funcionarios, donde prácticamente la mayoría éramos hombres. Salían una o dos compañeras de trabajo, porque en realidad había un riesgo también de salir a fiscalizar locales nocturnos, pero salíamos los puros fiscalizadores. Entonces, hoy día no es así. Tú no puedes salir solo los fiscalizadores, porque ya la realidad del país ya es distinta. Hay delincuencia, hay otro tipo de forma. Y ayer salió profusamente aquí en el diario regional, aquí en Punta Arenas, una fiscalización del Servicio de Impuesto Interno en conjunto con Carabineros, PDI, y andan todos ahí blindados. Y ahí los funcionarios pueden hacer su función. Entonces, igual se entiende que en realidad no es llegar y pararse ante un local y fiscalizar, porque en realidad, si bien el impuesto interno tiene varias atribuciones que no tienen otros servicios públicos, como por ejemplo la de cerrajar y entrar locales donde se esté haciendo el expendio clandestino, pero no llegaría a hacerlo porque te puedes encontrar con sorpresas que antiguamente tú no te encontrabas. Entonces, eso hay que hacerlo con la ayuda de la autoridad. Hay que hacer inteligencia, no solamente tributaria, también tiene que ver otro tipo de inteligencia. Entonces, ahí es donde el director está dando las señales, está pidiendo la ayuda, y yo creo que por ahí es el camino. Sí, en otros países los fiscalizadores andan armados. Vamos a ver Oh, si pasa eso en Chile. Oye, ahí sí estamos en el lejano oeste. sí, sí. Hablemos de zonas francas. Vamos, un tema que siempre nos han pedido y que revisando nuestros anteriores programas nos habíamos dado cuenta que no habíamos hablado del tema de zona franca, un tema, bueno, para los que estamos aquí en la zona sur austral, un tema que es recurrente porque tenemos la zona franca aquí a minutos de la ciudad, en caso de Punta Arenas, también tenemos otra zona franca en Iquique, ¿ya? Y principalmente ahora, que los que están un poquito más en conocimiento, hay un caso muy mediático de un contribuyente, un usuario de zona franca que está siendo querellado por el Servicio de Impuesto Interno por no haber pagado el IVA en unas operaciones de zona franca. Entonces muchos dicen, no, pero si zona franca, vamos a ver más adelante aquí en las franquicias de la zona franca está exento de IVA. Sí, pero ahí hay interpretaciones que ha hecho el Servicio de Impuesto Interno y otras interpretaciones ¿cómo se llama?, que tiene el contribuyente que está en este momento en discusión con el servicio, que ameritan esta discusión y que en realidad a todos nos tiene ahí atentos a lo que resuelvan los tribunales, porque al final todos sabemos que lo que diga Impuesto Interno por un lado o lo que diga el servicio por otro, digamos, lo que dice el servicio por un lado y lo que dice el contribuyente por otro, al final lo resuelven los tribunales. Y en estos casos están todos en la Corte Suprema esperando solución. Así que vamos a partir con unas definiciones, luego algunos aspectos generales que tiene la zona franca, algunas pinceladas, algunas franquicias, digamos, de la franquicia que tiene la zona franca,
Y después la forma de tributación, ahí traigo unos ejemplos así muy sencillos para que se entienda un poco cómo opera la franquicia en la práctica. Y después vamos a hablar respecto a algunos documentos que se emiten para terminar el programa con este caso que le vamos a tratar de explicar cuál es la discusión que hay hoy día y que tiene al contribuyente enfrascado en los tribunales con el Servicio de Impuesto Interno. Lo primero, ¿qué es una zona franca? Yo creo que es una pregunta que no todo el mundo sabe. No es la región extrema, es una parte del territorio nacional que está bien delimitada en la normativa. Pasado un paso, un metro, ya salgo de la zona franca y ahí, digamos, se pierden los beneficios que se aplican a los usuarios de esa zona. Entonces, la primera cosa es que una zona franca está delimitada, ¿cierto? Un área o porción unitaria del territorio. Y hay dos zonas francas en el país, ¿cierto? Dos grandes zonas francas, que sería la zona franca de Iquique y la de Punta Arenas. Sí, sí, bueno, vamos a dar algunas definiciones para que más o menos se entienda un poco más este tema de la zona franca, pero prácticamente, claro, esto opera para las zonas extremas, ¿ya? Hay que recordar que antiguamente la primera región era la región de Arica y Iquique, era Parinacota. todo, y claro, Arica y Parinacota y Iquique era una sola zona, ¿ya? Entonces era una sola región, por eso estaba la zona franca en Iquique. Luego eso se dividió en dos, pero no hicieron zona franca en Arica, sino que sigue manteniéndose en Iquique. Y la zona extrema, en este caso Punta Arena, se creó también después, posteriormente, una zona franca, ¿ya? La zona franca es un área o porción del territorio nacional que tiene un límite, ¿ya? Y que está próximo a un puerto o aeropuerto. ¿Por qué? Porque la idea es apoyar el comercio exterior y también la importación, ¿ya? La idea de la zona franca es que se considere, y más adelante lo vamos a ver, que hay una extraterritorialidad aduanera, ¿ya? Es decir, en este caso se entiende que los productos no ingresan todavía al país, están fuera del territorio nacional. Y por eso operan una serie de franquicias que vamos a ver un poco más adelante. Y esto hace que en esta zona los productos pueden ser usados de cierta forma y Procesados también. procesados, Transformados. administrados, transformados, etcétera. Ahí lo vamos a ver. Y todo esto queda exento de impuestos, ¿ya? Y vamos a ver qué impuestos están exentos. Ha habido hartas polémicas en el tiempo, al final han sido sacadas por los tribunales, ¿ya? Y la idea de que estos productos se vendan ya a una zona que está próxima a esta zona franca, que en este caso Punta Arenas es un territorio que está próximo al puerto Mardones que tenemos aquí en Punta Arenas, y es un territorio delimitado, son un terreno de 4 o 5 hectáreas me parece, y ahí se instalan las empresas a importar y vender productos, y todos los consumidores que habitan alrededor de esa zona, se llama zona franca de extensión, vamos a ver la definición, tienen esta exención de impuestos. ¿Ya? Aquí está la zona franca de extensión, es lo que está en lugar o ciudad o región inmediatamente adyacente a la zona franca, que es el lugar donde está establecido. En el caso de Iquique, la zona franca de extensión, bueno, es la ciudad de Iquique y toda la región de la segunda región ahora, la región de Iquique, y también la región de Arica y Parinacota también es zona franca de extensión de la zona franca de Iquique. Y en el caso de la zona franca de Punta Arenas, era la región de Magallanes, pero en el año 2004 hubo una modificación a eso y se extendió a la región de Aysén y a la provincia de Palena, como para hacerlo extensivo también los beneficios de otras leyes de excepción que tenemos acá, como hablamos el otro día de la ley austral, a esa zona también. Entonces, la región de Magallanes, la región de Aysén y la provincia de Palena son la zona franca de extensión de la zona franca de Punta Arenas. ¿Eso qué quiere decir? Que los productos que ingresan por zona franca de Punta Arenas, luego, si son comercializados en esa zona franca de extensión, quedan liberados de pagar impuestos. ¿Ya? En este caso, el Claro. IVA.
Claro, entonces el contribuyente, digamos, el comerciante, por llamarlo así, puede ser también una productora, pero el ejemplo del comerciante que se instala en ese espacio delimitado que se llama zona franca, tiene sus productos y los comercializa a los usuarios que vayan a ese recinto, ¿cierto? Van a tener operaciones beneficiadas con impuestos, tanto para el consumidor, ¿cierto?, como para el mismo comerciante, ¿ya? Incluso si es que ese destinatario, ese consumidor, ese comprador reside en esta zona franca de extensión, ¿cierto? Por ejemplo, la persona que va al recinto de zona franca y se compra, no sé, un vehículo, ¿ya? Lo lleva a esa zona franca de extensión porque tiene su domicilio ahí. Esa operación, en principio, ¿cierto? Se va a beneficiar de esta franquicia tanto para el comprador como para el usuario. Esa es como la idea, ¿cierto? Sí, sí, la idea es que, bueno, el que se instala a hacer la actividad en la zona franca se llama usuario, ahí está la definición. Ya, esos son los que se instalan y hacen actividades dentro de este zona franca o depósito franco, ya. Para esos, la sociedad administradora, que es una persona jurídica que administra la zona franca, ¿cuánto se llama? Que firma un contrato con el Estado para administrarla, le da la calidad de usuario cuando cumple ciertos requisitos y se instala o opera a través de la zona franca. Entonces, los productos que este usuario importa a través de la zona franca y los vende a la zona franca extensión, lo opera con este beneficio, que en realidad tiene una serie de beneficios de exenciones de impuestos, ya sea a la importación del producto o también, en este caso, el IVA. ¿Ya? Ahora, Eh, por ejemplo, si una persona que vive en Santiago va a Punta Arenas y va a la zona franca y compra un producto a un usuario de zona franca, esa operación también está exenta, ¿cierto? O liberada de impuestos, aun cuando este producto, para ciertos productos, se lo vuelva a su ciudad de Santiago, ¿cierto? Por ejemplo, es una joya, digamos, un producto mueble. Pero mientras, por ejemplo, si es un vehículo ahí no podría, u otro tipo de bien no podría. Hay ciertas limitaciones, no todo. Hay un límite en cuanto a cantidad de dólares. ¿Ya? Son 1.100 dólares, los cuales tú puedes llevar desde zona franca a, en este caso sería fuera del territorio de la zona de extensión. En este caso sería, por ejemplo, Puerto Montt. De Puerto Montt al norte queda fuera todo lo que es la zona de extensión de la zona franca. Sería lo que le llamamos nosotros al resto del país, ¿ya? Al ¿Ya? norte. Entonces, al norte. Entonces, si tú llevas, por ejemplo, te compras un computador que cueste, no sé, 500 dólares y te lo llevas a Puerto Montt, no deberías tener ningún problema, pero si te compras, como dices tú, un vehículo, ya ese vehículo necesariamente tiene que ser liberado, ya, y tiene que pagar los impuestos correspondientes. Claro. No puede llegar y comprarlo, ya. Entonces, por ahí, bueno, como comentábamos, hay una presunción de extraterritorialidad aduanera, ¿ya? Porque se entienden que aunque los bienes que se comercializan en la zona franca están en territorio nacional, porque la zona franca está dentro del territorio nacional, se presume, se entienden que están en el extranjero para todos los efectos tributarios. Y quien hace la importación es la persona que va a consumir el producto y lo va a llevar a la zona franca de extensión o al resto del país. Y si lo lleva al resto del país, bueno, tendrá que pagar los impuestos correspondientes. Claro, ahí se da una cosa bien peculiar, ¿cierto? Que una simple compraventa de una mercancía, como la llaman los aduaneros, es a su vez una importación, ¿cierto? Y eso significa, en algunos casos, aplicar el tratamiento tributario de esa venta como si fuese una importación. Entonces se da en una sola operación, dos operaciones, digamos, paralelas, y hay que tener a la vista, digamos, que el alcance que eso puede tener. Sí, es un tema un poco difícil de manejar, pero al final, cuando uno está en la práctica, al final uno lo lleva. Pero entendiendo estos conceptos, ya es más fácil después entender cómo es la operatoria misma. Bueno, aquí están los antecedentes de cómo fue creado el régimen de zona franca, a través del decreto ley 341, que rige todo esto, después fue modificándose y se fue
agregando primero la zona franca de Iquique y luego la zona franca de Punta Arenas, porque como son zonas extremas. Bueno, y estos son pensados como polos industriales, y la idea es que hoy día, más adelante vamos a ver que en la zona franca, el consumidor final, el que va a comprar zona franca, queda liberado del impuesto, por ejemplo, a las ventas y servicios, ya al IVA. Entonces esto lo que hace de cierta forma es regular los precios en esta zona. Estamos pensando en una región extrema donde hay que llegar con los productos a la zona, entonces hay un flete, algo que hay que... Entonces todo eso encarece el valor de los productos. Entonces al ir a comprar a zona franca exento de IVA hace que el valor del producto baje y hace que el comercio en general baje los precios y se iguale la cancha, por decirlo de alguna forma, con los precios que hay en el resto del país. Ya, eso más o menos Ahora, el concepto. Ahora, perdón, hay un impuesto que se cobra, que lo vamos a ver desde la venta de zona franca a la zona franca extensión, que es un impuesto pequeño hoy día, partió con un 10%, hoy día está en un 0,35% sobre el valor CIF. Pero si los productos son fabricados dentro de la zona franca, que es la idea, quedan liberados de todo impuesto. sí, no me acuerdo que te iba a contar, pero... sí, claro, antiguamente era comprar en zona franca era la gran diferencia de precio, ¿cierto? Me acuerdo que uno iba a comprar perfumes a Iquique porque era muy barato versus lo que costaba en el resto del país, pero parece que ahora ya no es tanta la diferencia, atendido que, bueno, los aranceles han bajado por los tratados de libre comercio. Entonces, una pregunta como más económica, ¿sigue siendo más barato comprar en zona franca o en verdad no lo es tanto? Hay algunos productos que sí, que siempre siguen siendo más económicos. Los vehículos, ¿ya? En general, los vehículos, no el 19%, un vehículo estándar puede estar un 8 o 10% más barato en zona franca que en la zona de extensión, ¿ya? O Pero no a un nivel, 19. no el 19, porque ahí hay un tema de transporte, una vez me explicaron cómo se calcula el precio. El tema de los licores, ¿cuánto se llama? De alto valor, un whisky refinado, un licor que tenga un valor más o menos, ¿cuánto se llama? Alto, tiene un 15 o un 10 o 15% más barato en zona franca. Y como digo, los perfumes igual. Los perfumes igual en ciertos perfumes que son, no los estándar. Los perfumes estándar están a los mismos precios, pero hay perfumes que son de ciertas marcas que son muy caros. Esos perfumes están más baratos en zona franca. Así que si quiere venir a comprar licor y automóviles o whisky, venga a zona franca. Oye, bueno, Ahora, vamos a hablar de las franquicias. Dime. sí, no, lo último, el usuario de zona franca siempre es como la comercialización, la venta de mercancía, ¿cierto? No aplicaría para la prestación de servicios. No, eso es un tema que se ha conversado mucho, porque es solamente comercialización, venta, ¿ya? Se está tratando de copiar un modelo que existe en Uruguay, donde la zona franca de servicios ha operado bastante bien. Entonces esto ya se está conversando, se está analizando para incorporar dentro de alguna reforma tributaria que se quiere pensar para los impuestos regionales, ya este tema de incorporar dentro de la franquicia de la zona franca los servicios, ¿ya? Pero por Así que, ahora es solo así que, conversación. así que si usted tiene problemas en que el servicio lo autorice sus sociedades profesionales, tenga a la vista la posibilidad de que si se muda a una región extrema, no va a tener problemas con el IVA. Bueno, lo planteamos, es decir, con el tema del IVA, es decir, cuando se cambió esta normativa del IVA, se planteó si los servicios que se prestaban a la zona franca por profesionales era considerado como un servicio Exportación. de exportación. Dijeron, no, pues no, la extraterritorialidad es aduanera, no tributaria. Así que el servicio sigue siendo afecto a IVA. Bueno, y eso le perjudica a los usuarios de zona franca. Pero es Salvo curioso, ¿ah? que, Porque la venta de una mercancía desde Santiago o Temuco a Punta Arenas es una exportación y ahí el vendedor puede ah, recuperar el IVA y todo. lo vamos a ver, lo vamos a ver. Pero es una venta a zona franca, tiene que cumplir con ciertos requisitos, ciertas particularidades, pero es la venta, no los servicios. Lo mismo que la ley Navarino, pero ya ahí estamos entrando en temas un poquito más complejos. Bien, ¿cuáles son los beneficios que tendría el contribuyente que opera en zona franca
hay varios, ¿cierto? Partiendo por el impuesto de primera categoría, después tenemos otro en materia de IVA. Impuesto de Sí, primera categoría y una exención, ¿no? sí, bueno, esta es una de las exenciones que está establecida. Vamos a ver el tema del IVA también y otros impuestos que están en el régimen general. En el caso de la zona franca, las empresas que están acogidas al régimen de zona franca, es decir, que son usuarios y que se inscriben a través de la sociedad administradora, están exentos del impuesto de primera categoría por las operaciones que realicen dentro de las actividades de la zona franca. ¿Ya? Una empresa puede ser del régimen general o de la zona de extensión y también puede tener operaciones dentro de la zona franca. Pero por las operaciones que realice dentro de la zona franca están exentas del impuesto de primera categoría. ¿Ya? Eh, para hacerlo así lo más simple y para llevarlo al contexto general, estas fueron utilidades que, si bien están exentas de primera categoría, pero quedan afectas al impuesto al complementario. ¿Ya? Entonces, cuando antes teníamos los registros antiguos del FUT, por ejemplo, eran utilidades sin crédito. ¿Ya? Hoy día son utilidades que se generan, van al RAI, pero no hay crédito en el SAC. Entonces, van a incrementar el RAI, pero no tenemos aumento en el SAC, por lo tanto, esto se va a ir ahí a las rentas que tenga que tributar en la medida que el dueño o empresario vaya retirando. Por eso el Entonces, impuesto sustitutivo en los impuestos finales fue tan exitoso para esas zonas, sí, por eso te lo iba a comentar, es decir, para los del régimen general. para los contribuyentes que estaban acogidos al régimen general, estas utilidades que estaban acumuladas ahí, tenían muchas utilidades acumuladas, pero sin crédito. Le cayó, pero de perilla, que en el régimen semi-integrado, el régimen general, la tasa para esto fuera única del 12%, porque en realidad, como no tenían crédito, le aplicaban una tasa del 12% y liberaban muchas utilidades que estaban ahí, que eran de las utilidades malas, porque en realidad no tenían crédito, así le llamamos. Ya, Y con eso hay utilidades buenas y utilidades malas. No pagaban, ¿cómo se llama? No tenían crédito y por lo tanto con este ISIF se liberaron muchas utilidades en zona franca. Y fue así. Tuvimos varios clientes que lo cogimos y que ya liberaron parte de sus utilidades. Bueno, pero ¿cómo opera esto en la práctica? Si yo soy solamente, a ver si podemos avanzar un poquito en la presentación. Si yo solamente tengo operaciones anteriores, dos anteriores, solamente así, únicas solamente en la zona franca, ya esto genera a través de un crédito. ¿Ya? Esta fue la fórmula que inventó el servicio. Dijo, mira, en realidad, si tú tienes solamente utilidades en zona franca, llegas, calculas tu RLI como cualquier contribuyente. Bueno, aquí hay que llevar contabilidad separada para saber cuánto tú generaste en zona franca y cuánto generaste en la zona de extensión. Y después hacer un solo balance consolidado, ¿ya? Y eso se presenta una sola renta líquida. Pero como tenéis contabilidades separadas, puedes determinar tu renta líquida por cada uno de los regímenes. Entonces, si solamente tenías solamente operación en zona franca y tuviste una utilidad, tú llegas, calculas tu renta líquida, te da un impuesto a pagar y ese mismo monto se lo das como crédito. Y así opera la exención. Así lo estableció el servicio, no es muy lógico, es la única forma que opera de esa forma, pero el servicio lo estableció así y así se ha aplicado en la práctica. ¿Ya? ¿Por ¿Qué por pasa? qué no fue más simple y le aplicó la exención directamente? Como lo hace con la ley Navarino. No sé. Hay que No sé. preguntarse a los que crearon la circular el año 78 y cuando se creó esta norma. Pero así opera en la práctica y así ha sido y así hemos aplicado siempre. ¿Qué pasa si yo tengo operaciones tanto en zona franca como tengo otras actividades fuera de la zona franca? En ese caso tengo que llevar contabilidades separadas y determinar mis propias rentas líquidas, pero como la renta es una sola, tengo que sumar ambas rentas y determinar una renta líquida. Y si tengo utilidades en ambos lados, yo voy a aplicar el crédito por las utilidades que obtuve en la zona franca. ¿Ya? Como una proporcionalidad. Es decir, el crédito en base a la utilidad de zona franca. Si yo en la utilidad de zona franca gané 100 millones de pesos, el 27% son 27 millones, el crédito va a ser 27 millones. Si mi RLI dice 150 millones, aplicaré el crédito por la renta de zona franca, que son 100, y le pegaré 27, y por diferencia pago el impuesto
correspondiente. Hay unos ejercicios ahí bastante sencillos para que lo entendamos un poco más. Por ejemplo, esta es una empresa que tiene una casa matriz que está fuera de la zona franca, ¿ya? Y tiene una sucursal que está dentro de la zona franca, ¿ya? Entonces, esta empresa obtiene una utilidad neta, utilidad líquida disponible de 160 millones, ¿ya? Esto es para el año tributario 2024, donde hay que llevar contabilidades separadas, ¿ya? Y se obtiene una utilidad de 160 millones. Si avanzamos en el ejercicio, podemos ver cómo opera. Entonces, el impuesto de primera categoría, por el total de la utilidad de 160 millones, son 43 millones 200, menos el impuesto de la sucursal, son 23 millones, 24 millones 300, el impuesto a pagar sería 18 millones 900, que sería el 27% de la utilidad generada fuera de la zona de extensión. Así de simple, así de sencillo, se ve en la teoría. En la práctica es un poquito más complejo, pero no tiene mayor dificultad que esto. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, en este caso, donde hay empresas que tienen utilidades, tiene una sucursal en Iquique, una sucursal en Zona Franca de Punta Arenas y una casa matriz. La casa matriz genera una utilidad, tiene una utilidad en la Zona Franca de Iquique y tiene una pérdida en el caso de la sucursal de Punta Arenas. ¿Cómo opera en la práctica? Eduardo, pasemos a la siguiente presentación. Entonces tenemos que la utilidad total son 120 millones en la casa matriz, más los 90 de Iquique, menos los 40 de Punta Arenas, me da que la utilidad de zona franca son 50 millones. Por lo tanto, los 120 más los 50 da la utilidad total de la empresa en 170 millones. Y a esto yo le calculo el impuesto, el 27% sobre 70 millones, da 45.900, y le resto la utilidad de las zonas francas, ¿ya? De Iquique y Punta Arenas, que era 50 millones por el crédito, y me da el impuesto a pagar, que serían 32 millones. Así opera en la práctica. Pero ¿qué pasa si yo tengo las utilidades que genero son menores a las pérdidas que yo tengo? Por ejemplo, en este caso hay una empresa que tiene una casa matriz fuera de la zona franca, Santiago, Puerto Montt, cualquier lado. Puede ser incluso en la misma Punta Arenas que la ciudad, donde no está afecto zona franca. Iquique tiene una pérdida de 70.000 o 70 millones y tiene en Punta Arenas otra utilidad. ¿Cómo opera en la práctica? Lo que tengo que hacer es lo mismo. Tengo que primero considerar, avancemos, Eduardo, para ver cómo se hace. Considero la utilidad de la casa matriz y le resto los resultados de la zona franca. Y en este caso me da una pérdida, ¿ya? De la zona franca de 50 millones. A esto yo lo resto a la utilidad de la casa matriz y el resultado total de la actividad son una pérdida de 10 millones. En este caso, este contribuyente genera una pérdida tributaria que la puede imputar para los ejercicios siguientes, independiente de si fue generada por zona franca, por las utilidades de zona franca extensión o por utilidades fuera de la zona, etc. ¿Ya? Pero para todo el efecto tributario, esto es una pérdida tributaria. ¿Ya? Así de... No es mayor complejidad. Y el último ejemplo, en este caso, es que tengo una pérdida en la casa matriz, pero una utilidad en zona franca. Pero en este caso la pérdida en la casa matriz es mayor que la zona franca, igual se genera una pérdida y pasa a ser lo mismo que el ejercicio anterior y no se genera el impuesto y se arrastra la pérdida para el ejercicio siguiente. El gran problema de los gastos comunes. Sí, en este caso, y hay que tener especialmente cuidado porque si yo tengo operaciones que están afecta a impuestos de primera categoría, ¿ya? Y operaciones que están exentas de primera categoría, uno tiende, la naturaleza del ser humano, a llevar los gastos a donde se generan utilidades que están afectadas a impuestos, ¿ya? No, sin querer, digamos. No, a veces el lápiz o el computador se corre y lo imputa mal. Pero no, uno debería poder separar las actividades. Si tengo un empleado que trabaja en zona franca, debería imputarse ese sueldo a la zona franca. Si tengo otro empleado en otro lado, al otro lado. Pero hay gastos que son comunes, que yo no puedo separar. Es como esto, claro, es como cuando yo calculo el IVA, Internet, por ejemplo. O el IVA crédito proporcional, ¿viste? Cuando tengo que calcular el remanente
tengo de utilización común, cómo los separo. Y en este caso hay que hacer un prorrateo de la actividad u otra conforme a las pautas que establezca el propio interesado, pero en este caso para que sean consideradas, ¿ya? Mira, acá hay un caso que se aplica mucho. Con muchos usuarios que son usuarios de zona franca, importan los productos que van a vender en régimen general. Entonces, por ejemplo, yo soy una empresa que vende pinturas en la ciudad de Punta Arenas, pero las pinturas las traigo desde China, por ejemplo. Entonces, yo como usuario de zona franca voy, compro las pinturas en China, las traigo a Punta Arenas con todas las franquicias tributarias de zona franca, las tengo a mi nombre dentro de zona franca y después emito una solicitud de registro de factura, que es un SRF, ¿ya? Y las traslado a la ciudad de Punta Arenas con ese documento a nombre de la misma empresa, ¿ya? Y después las vendo en el régimen general, ¿ya? Entonces, como tengo que llevar contabilidad separada, yo tengo que hacer la importación, que sería mi costo, y el SRF me sirve de venta para la zona franca, pero también como costo para la zona de extensión. Entonces, ahí es donde viene la tentación. Es decir, si yo lo compré en 100, soy la misma empresa, me lo voy a vender en 150 y luego después afuera lo vendo en 155. ¿Estará bien? No, porque en realidad estoy generando una utilidad dentro de la zona franca No, de claro, no 50. adquieres un mayor costo ahí, no No, tienes porque me derecho lo a... estoy autotraspasando un mayor costo, en este caso, si lo compré en 100 y me lo autovendí para la zona franca de extensión en 150, estoy generando un mayor costo de 50 para la zona franca de extensión, que lo va a comprar en 150 y lo va a vender en 155. Es como el Entonces, típico, claro, perdona, es como el típico caso de la persona natural que incorpora, viene a su empresa individual, una propiedad, y dice, no, no lo voy a contabilizar a mi costo, sino que al valor actual. claro, entonces tú estás generando una utilidad en zona franca que no va a pagar impuestos, pero le estás asignando un costo a la zona de extensión que sí paga impuestos. Entonces ahí el servicio ha hincado el diente y ha fiscalizado. Entonces, en esos casos es recomendable que si yo me estoy autovendiendo, aquí no estoy hablando de que yo lo estoy vendiendo a un tercero no relacionado, porque ahí yo puedo fijar el precio con él, no hay problema. Sí, ¿Ya? Esto es como un tema de precio de transferencia entre la casa matriz y la sucursal que está en otro país, porque en realidad la utilidad queda dentro del mismo grupo empresarial. ¿Ya? Aquí no, aquí en este caso pasa lo mismo. Entonces, si la recomendación es la siguiente: si yo compro algo en 100 y en zona franca voy a tener gastos por 10, yo lo puedo vender en 112 y genero una utilidad de 2 en zona franca, no tengo problema. Hasta 115 genera una utilidad, pero no 150 o 200, porque ahí yo estoy siendo burdo y no estoy generando la utilidad que corresponde en zona de extensión. ¿Ya? mira, ahí hay una pregunta que a lo mejor se conecta con lo que va a decir sobre el IVA, pero este usuario que trae las pinturas de China emite una SRF y las lleva a la zona franca de extensión, instala una sucursal en Punta Arenas, por ejemplo, y ¿Sí? vende esas pinturas al público en general. Por esa venta, digamos, va a estar acogido a la extensión de la primera categoría. ¿Qué pasa con el IVA? ¿Hay alguna diferencia entre estar vendiendo el producto en la misma zona franca, en la unidad específica en el local? Sí, es decir, la franquicia Zona Franca opera dentro del recinto franco. ¿Ya? Ahí opera. Cuando yo hago un SRF, una boleta o una factura, porque también se pueden hacer facturas dentro del recinto de zona franca, yo estoy sacando los productos de la zona franca. ¿Ya? Y ese documento hace que los productos ingresen a territorio nacional. Con ese documento, el producto está en territorio nacional. Si yo lo vuelvo a comercializar, es un producto que se comercializa dentro del territorio nacional, por lo tanto, si lo vende un vendedor habitual, ¿qué afecto ahí? Claro, y desde el punto de vista de la exención del impuesto de primera categoría no aplicaría, ¿no? Ya no, porque terminó en la zona franca. Y por Claro, eso te digo que si yo soy el mismo que importé, me autovendí con un SRF para zona franca de extensión y luego lo vendo, la utilidad debería quedar donde realmente se produce la venta, o en este caso el negocio, que sería en la zona franca de extensión, ¿no? exacto. Claro, ahora, fíjate
que se da una discrepancia, porque uno entiende la lógica de que el producto se venda en la zona franca versus se venda en la zona franca de extensión, ¿vale? Eh, ya. Pero desde el punto de vista del consumidor, del comprador, la persona que vive en Punta Arenas y dice, mira, voy a comprar la pintura a la zona franca y se va al recinto y compra exento, perfecto versus dice, no, no voy a la zona franca, voy al centro de Punta Arenas y compro la pintura en la sucursal, le van a aplicar el IVA. Eh, ¿No te parece como un poquito ruidoso que en el fondo el residente de Punta Arenas, simplemente por no decidir ir a la zona franca y comprar en una sucursal en Punta Arenas, va a tener un tratamiento tributario diferente? No, Esa es era la que yo, idea de la zona franca, para efectos de extender la zona y de crear esta zona franca de extensión, porque ¿cuál sería la utilidad entonces, la diferencia, la no, conveniencia? es que si yo soy usuario final, porque no olvidemos que el IVA lo paga el consumidor final. Si yo soy consumidor final, obvio que me conviene irme a zona franca, porque no pago el IVA. Pero si yo no soy consumidor final, ¿qué me conviene? ¿Irme a zona franca o comprarlo en la ciudad de Punta Arenas? Me da lo mismo, Claro, no, yo pienso en el porque el IVA consumidor lo vaya a final, recuperar. No, el claro, consumidor final, él va a elegir. Va a elegir, mira, sabe que si lo compras en zona de extensión te va a costar 100 más IVA. Pero si lo compras en zona franca te va a salir 110 pesos. perfecto, ¿no? Es que yo pienso en la utilidad, o sea, si creamos una zona franca y luego extendemos la zona franca creando esta fórmula de zona franca de extensión, la idea, ¿cierto?, es que el que reside en la zona franca de extensión pueda beneficiarse de las franquicias que están en la zona franca. Esa entiendo yo que era como la idea original, ¿cierto? Pero ¿Sí? se da el caso de que este consumidor final, por la simple diferencia de no ir a la zona franca y en su lugar comprar en una sucursal en Punta Arenas, en una zona franca de extensión, va a tener un IVA en esa operación. Sí, así está diseñado el sistema y así se ha aplicado desde que se creó la zona franca. ¿Ya? Porque la exención opera dentro de la zona franca, dentro del recinto franco. Si yo hago el documento, el SRF en este caso, ya estoy saliendo de la zona franca. El producto ya salió de la zona franca primaria. ¿Ya? Y al salir de la zona franca primaria queda en otro ámbito. Y ahí ya, si lo vuelvo a comercializar, si yo soy comerciante habitual y no hay ninguna exención, quedará afecto a IVA como corresponde a cualquier comerciante del rubro. Más o menos esa es la lógica que opera hoy día. Y esa es la discusión que vamos a conversar un par de minutos más que se está conversando. ¿Ya? Bueno, hablamos de los gastos comunes, hay que ver la proporcionalidad, ahí cada contribuyente en base a su antecedente decide cómo lo va a hacer en base a los ingresos, en base a los costos, en base a los gastos, a la actividad, etcétera. Lo que sí tiene que ser acreditado fehacientemente ante el servicio y que esta cosa, por ejemplo, no sea cargado para un lado o para el otro, dependiendo de la conveniencia del contribuyente, sino que tiene que obedecer a razones más que nada de lógica. ¿Ya? Las operaciones dentro de la zona franca están afectos al impuesto único. Ahí habla del 35, hoy día es 40. Se faltó actualizar la lámina. Claro, como cualquier otro contribuyente. Y las utilidades de zona franca, ya lo mencionábamos, están exentas de primera categoría, pero sí el dueño cuando retira las utilidades queda afecto al impuesto de valor complementario. Como son utilidades que no pagaron impuesto de primera categoría, no tienen derecho al crédito. ¿Ya? No hay una franquicia por ese lado. Por eso este ISIF que se terminó hace un par de días atrás beneficiaba mucho a estos contribuyentes. Bueno, en cuanto al IVA, aquí hay un tema aquí importante que dentro de las operaciones que se realicen dentro de la zona franca están exentos del IVA, del impuesto al valor agregado, entre la exención entre usuarios de zona franca, si hay venta entre usuarios de zona franca, están exentas de IVA, entre el administrador y los usuarios también, o si yo soy un consumidor final que va a comprar la zona franca, le compro un usuario de zona franca, esa operación está exenta de IVA. Dependiendo de los volúmenes del transado, me pueden dar una simple boleta o una factura si soy un comerciante, porque
hay un impuesto que cobra la zona franca, que lo vamos a mencionar más adelante, que si yo soy comerciante y pido factura, puedo recuperar este impuesto. Y sobre cierto monto, la aduana, que es la que fiscaliza este tipo de operaciones, ha dicho que en este caso se tiene que emitir un documento que se llama solicitud de registro de factura, la SRF, conocida por sus siglas, ya es el documento que se emite en estos casos. ¿Ya? Perfecto. Ahora Entonces, sí. este problema de la exención de la primera categoría se da calcado también en el IVA, ¿cierto? Si el usuario vende esa aventura en la zona franca, está exento, pero si es que emite su SRF a su nombre, la deja en su sucursal en Punta Arenas o en Porvenir o en Aysén, esa venta va a estar grabada con IVA, Así en principio. en principio. En principio. ¿Ah? Perdón. Estas son operaciones que están afectadas a las operaciones que se hacen dentro de la zona franca están exentas de ¿qué se llama? Que hacen las ventas del resto del país a esa zona franca. Es decir, si yo, Como la una zona franca, exportación, ¿no? claro, la zona franca se considera una extraterritorialidad tributaria, aduanera en este caso. Entonces, por lo tanto, las ventas que se hacen desde el territorio nacional o desde Punta Arenas, por ejemplo, a la zona franca se consideran exportaciones, ¿ya? Y para eso el servicio porque las empresas dentro de la zona franca tienen que funcionar, igual tienen que tener producto, ¿cuánto se llama? Armar su stand, tienen que armar sus módulos para la venta, por lo tanto, todas esas compras que hagan, como van a estar exentas de IVA en la venta, no pueden recuperar el IVA, entonces le dijeron, mira, ¿sabes qué? Las ventas que se hagan desde el resto del país a la zona franca se consideran exportaciones, pero para eso hay que cumplir ciertos requisitos, que el servicio emite una resolución, ¿ya? Las empresas que vendan la zona franca tienen que cumplir ciertos requisitos de la emisión de la factura, tienen que ser timbradas por aduana y es un documento que todavía es en papel. Estos son los pocos documentos que quedan en papel, ¿ya? Que se Ya no va llama a ser el venta. único. No, no, bueno, ahora es la representación y empieza la boleta, pero también hay otras ventas como a territorios preferenciales que se emiten en papel. Y estas son ventas, factura especial a zona franca, ¿ya? Zona franca primaria. Ahí está, venta exenta a zona franca primaria. Bueno, las operaciones que realicen los usuarios de zona franca, desde la zona franca a la zona franca extensión, quedan afecta a un impuesto que está establecido en el artículo 11 de la ley 18211, ¿ya? Y que partió con un impuesto del 10% sobre el valor CIF, y hoy día esto se ha ido disminuyendo en base a las disminuciones que hay en los aranceles. Hoy día están en impuesto alrededor del 0,35% del valor CIF. Ese, para todos los efectos legales, si yo soy un vendedor habitual y compro en zona franca, lo puedo usar como un crédito fiscal, ¿ya? Si soy un usuario, digamos, un consumidor final, ese es un impuesto, no lo puedo recuperar. Lo que Conversa con el sí, IVA. claro, es como si lo puedo recuperar en mi declaración del formulario 29 como un crédito de la zona franca. Lo que sí, las operaciones de zona franca, el servicio, y bueno, los tribunales le han dado la razón, que han afectado a los otros impuestos adicionales que están establecidos en el decreto ley 825, que serían el artículo 37, 40 y 42. Es decir, los impuestos adicionales, ¿ya? Y los impuestos adicionales a bebida alcohólica y otros productos suntuarios, ¿ya? Claro, Joya, ahí etcétera. claro, hay un cierto espacio de discusión, ¿cierto? Tú bien decías que está más o menos zanjado, pero la norma, el decreto Fuerza Ley 342, 342, ¿sí? Menciona que 341. 341 está exento del impuesto al valor agregado, dice. Entonces el servicio ha interpretado que la exención solo aplica para el impuesto al valor agregado, pero no para los impuestos adicionales que están en el decreto ley 825, ¿cierto? Entonces ahí viene la discusión que este impuesto adicional, los que están en los artículos 37, 40, 42, que son los impuestos a los bienes suntuarios, ¿cierto? Son impuestos que van anexados al IVA. Es un IVA adicional, ¿no? Deja de ser un impuesto al valor agregado, ¿cierto? Pero en la interpretación del servicio se diferencian como si fuesen cosas diferentes. Ese es como el argumento leguleyo. Sí, y otros impuestos que están establecidos, por ejemplo, los tabacos manufacturados, que fue
una gran pelea y discusión que hubo en su tiempo acá en Zona Franca, hasta que el servicio lo ganó en los tribunales y la empresa tuvo que pagar los impuestos correspondientes. ¿Ya? Bueno, aquí estamos hablando de lo que habíamos hablado, Sí, de las mercaderías que son destinadas a la zona franca de extensión, cómo tienen que salir, con boleta, factura o el SRF, y esas son las operaciones. ¿Ya? claro. Eso Hablemos, principalmente como opera zona franca. ¿Ya? perfecto. No hay Hablemos más, entonces, digamos, como ves, en la teoría es súper sencillo, en la práctica es un poco más complejo porque hay normas aduaneras, hay documentos que no son los mismos que se emiten en régimen general, entonces por ahí como que uno se puede complicar un poco más, pero en realidad en la práctica no es tan así. claro, ahora a eso hay que agregar, ¿cierto? Otras leyes especiales de zonas extremas que pudieran conectarse con esta normativa sobre zonas francas. Por ejemplo, el caso de la ley Arica, la ley Austral, la misma ley Navarino, que también establece beneficios tributarios que uno tiende a ver todo como una sola cosa, pero son beneficios diferentes. Por ejemplo, el residente en cierto territorio preferencial por la ley Navarino está exento de IVA, ¿cierto? Y la normativa sobre zona franca aplica la exención, pero limitado, ¿cierto?, a las operaciones que se hagan en zona franca. Por lo tanto, hay que tener siempre a la vista ese cruce entre la normativa sobre zonas francas y las normas sobre zonas extremas, como sería Ley Arica, Austral, Navarino, la de Tierra del Fuego, etcétera. Sí, en realidad uno puede, teniendo cierto dominio de estas leyes de excepción, uno la puede hacer jugar perfectamente, ¿no? La puede hacer conjugar, la puede obtener mayor beneficio. Uno de los temas que siempre se ha discutido en Zona Franca, y con esto terminamos este tema, y bueno, y entramos a discutir el tema que está en discusión hoy día, es que la Zona Franca fue creado como un polo de desarrollo tecnológico y de producción. ¿Por qué? Porque la ley está hecha para que las empresas se instalen, traigan productos desde afuera, desde el extranjero, procesen los productos de la Zona Franca y luego las comercialicen en su zona de extensión. Si tú haces eso, estás exento de todos los impuestos, del IVA, del impuesto a la renta, no el impuesto al complementario y todos los otros impuestos que hay, pero quedas dentro, entre comillas, de un paraíso tributario. ¿Ya? Y eso no se ha logrado, no se ha conseguido, y hoy día, si tú algún día, bueno, has venido a Punta Arenas, pero no has conocido la zona franca, te vas a dar cuenta que es un mall más, un mall de venta de los productos. Incluso hoy día la zona franca ya empezó a autorizar que haya empresas que vendan con la franquicia de zona franca y empresas que no vendan con la franquicia de zona franca y te dan una boleta normal y corriente dentro de la zona franca para potenciar la calidad de mall de paseo familiar y de comercialización, más que un polo industrial de desarrollo tecnológico o de producción de bienes y servicios. Bien, hablemos del caso Bullado. El servicio Sí, se creyó contra un contribuyente que comercializaba vehículos nuevos, ¿cierto? Que entiendo que adquiría en zona franca, emitía su SRF, lo trasladaba a una sucursal en Aysén y esa venta en su concepto estaba exenta de IVA, pero el servicio fiscalizó a este contribuyente durante varios periodos, en varias ocasiones, liquidando impuestos. El contribuyente reclamó y creo que no le fue bien en esas instancias. Creo que hay una causa que está pendiente en la Corte Suprema todavía, pero en esta ola, ¿cierto?, de nuevas acciones de control de evasión, el servicio optó por querellarse en contra de este contribuyente. Y está todavía, o sea, todavía no existe la querella propiamente tal, creo que hay una formalización, pero el servicio está ya embargando bienes y se espera la querella para entender un poquito cuál es el argumento de fondo, si hay una intención de querer evadir el impuesto al valor agregado. Pero más allá de la discusión penal, que yo creo que es súper interesante, yo creo que aquí la clave va a ser dilucidar si acaso, más allá de la intención, esta operación de venta de los vehículos nuevos en zona franca de extensión están verdaderamente grabados o no con IVA. sí, bueno, no es, si uno se pone a estudiar un poquito más el caso, no es la única empresa, son dos.
ya por lo menos lo que ha habido, una con domicilio en Coyhaique y otra con domicilio en Punta Arenas, y ambas empresas hacían lo mismo, entonces eso hace presumir que en realidad aquí hay un error de interpretación de la norma, más que un delito tributario, querer evadir impuestos adrede o hacer figuras, etc. ¿Por qué? Porque, como yo te he dicho, aquí operaba la zona franca de Punta Arenas y su zona franca de extensión era la región de Magallanes. Entonces, los vehículos, tú querías comprar un vehículo, llevándolo a este rubro que está, en este caso, con la querella del Servicio de Impuesto Interno. Tú ibas a la zona franca, revisabas tu vehículo, te subías, incluso podías dar vueltas dentro de la misma zona franca para probar el vehículo, no había ningún problema, sin sacarlo del recinto, porque en realidad todavía no estaba inscrito ni nada, el vehículo estaba nuevo dentro de la zona franca. Y cuando tú te decidías por comprar un auto, se hacían los documentos, se llenaba el SRF, lo mismo hoy día, los mismos vendedores o usuarios de zona franca te hacen todos los trámites en registro civil y tú vas a buscar el auto, te entregan la llave con la inscripción y todo, y te vas con el vehículo para tu casa. Eso opera acá. Claro, pero en ese caso te hacían la SRF a nombre del comprador, ¿cierto? Sí, pues estamos hablando de cómo operaba acá en Punta Arenas, ¿ya? Entonces, en el año 2004 se crea esta extensión de la zona franca, ¿ya? Esta fue una ley que modificó la ley Uchal y por ahí encargaron unos artículos que hicieron que se extendiera la zona franca de Punta Arenas a la región de Aysén y la provincia de Palena. Entonces, ahora, ¿cómo operamos el sistema? Si en realidad hoy día una persona que tenga domicilio o residencia en Coyhaique podría comprar liberado de IVA ya un vehículo en la zona franca de Punta Arenas. Entonces, hicieron las preguntas según dicen más o menos lo que uno ha leído y le dijeron, no, mira, ¿sabe qué? Saca el vehículo con un SRF a tu nombre, llévalo a Coyhaique, lo exhibes en tu módulo y cuando la persona va, revise, se decida por el vehículo, le haces una factura exenta porque es una operación exenta. ¿Ya? Por ahí igual hubo un enreo porque se hacían las transferencias firmando ante notario y hay una norma ahí que dice que no es necesario emitir factura exenta cuando las operaciones se firman ante un notario. Ante notario. Claro, no es necesario emitir factura exenta, entonces no emitían factura exenta, sino que se quedaran con el documento, pero más o menos operaban. Con ese documento, que generalmente era la factura exenta, se iban a registro civil y se inscribía a nombre del nuevo comprador. Entonces, aquí viene la interpretación, pues estos impuestos dicen, no, pues si usted sacó el vehículo de la zona franca Punta Arenas, físicamente, Punta Arenas de Coyhaique, que estamos hablando de... Zona franca, digamos, zona franca. Zona franca de Punta Arenas a Coyhaique, que estamos hablando de un tramo de casi 900 kilómetros, es decir, es como ir prácticamente de, no sé, Temuco a Santiago, ya, 1 hora y media más o menos en avión, es decir, no es un tramo más o menos corto. Entonces ellos dijeron, bueno, hagamos esta operación, lo hacemos de esta forma y así le entregamos el beneficio para la gente que vive en la zona de Coyhaique, porque si no va a tener que tomar un avión, venir a Punta Arenas, elegir el auto, nosotros hacemos la inscripción y después llevárselo a Coyhaique, entregárselo allá, con todos los costos que esto implica, ¿ya? Entonces, idearon esta forma, no fue la única empresa, como te digo, hay otra empresa que también hizo lo mismo y que también fue fiscalizada por Impuesto Interno. Impuesto Interno interpretó que en realidad el hecho de haber emitido un SRF a nombre de la misma empresa, de llevarlo de zona franca a zona franca extensión, se hizo la salida oficial, y así más o menos también lo interpreta aduana, del vehículo a zona franca extensión, y por venderlo en zona franca extensión, esa es una operación que afecta a ello. ¿Ya? Ese más o menos es la discusión hoy día. Esto ya ha sido resuelto por los tribunales tributarios tanto de Aysén como de Magallanes, dándole razón al servicio, por supuesto. Las Cortes de Apelaciones también le han dado razón al servicio, pero falta que se pronuncie la Corte Suprema. Es decir, todo esto todavía no ha sido resuelto por los tribunales, pero el servicio ya presentó la querella en contra de uno de estos contribuyentes, de una sociedad aquí muy conocida en la región de Magallanes, y esto ha sido muy mediático porque empezaron a presentar acciones, requerimientos. Hoy día hay uno de los imputados está prófugo mientras se resuelve este tema en la Corte Suprema, pero la Corte Suprema todavía no ha discutido el fondo del tema. Si la Corte Suprema llegara a decir, oye,
lo que hizo el contribuyente está bien para garantizar la exención que tienen los contribuyentes de Aysén, porque ellos tienen una exención. Que yo viva en Aysén, me puedo comprar un vehículo en zona franca libre de impuestos, zona franca de Punta Arenas. Incluso lo podría comprar, ¿cómo se llama? Que me lo traigan expresamente allá, para Aysén. Entonces, si la Corte Suprema dice que la empresa que vendió el vehículo lo hizo de tal forma para garantizar ese derecho que tiene este contribuyente a esa exención que él tenía, el caso queda en nada. Entonces, por ahí está la discusión de que si está precipitada o no está precipitada la acción del servicio. Claro, uno como técnico de los impuestos tiene harta idea, ¿cierto? Y yo creo que estos casos así, sobre todo de carácter penal, deben ser discutidos desde el punto de vista técnico, o sea, de la mano, ¿cierto? Con una buena defensa penal, pero con un análisis técnico, porque ese es el corazón del problema. Nosotros hemos conversado este caso, cada uno tiene sus opiniones, en verdad estamos de acuerdo en algunas cosas, pero antes de opinar lo mío, yo te hago la pregunta, más allá de los autos, otros bienes en esta región de Punta Arenas o en Aysén, ¿se da esta práctica que tenía este contribuyente o es algo excepcional? Mira, desconozco, porque nosotros no tenemos clientes de la región de Aysén, pero hay un procedimiento establecido por aduana que son especialmente para bienes de capital, que tengan mucho valor o mucho volumen, que le exime de pasar por la zona franca, físicamente por la zona franca de Punta Arenas. Por ejemplo, pongamos el caso de que una empresa del extranjero venga a instalarse en la región de Aysén y traiga todo su equipo y maquinaria valorada en varios millones de dólares y se va a instalar en la región de Aysén y decide que va a hacer uso de la zona franca, el uso del beneficio de la zona franca. Entonces, hace la importación a través de la zona franca. Entonces, aduana ha dicho, ok, para ese tipo de casos yo tengo un procedimiento que ese producto puede ingresar directamente a la zona franca de Aysén y allá yo le hago el chequeo que daría yo en zona franca de Punta Arenas para no incurrir en esos costos de pasar por Punta Arenas, después llevarlo a Aysén, volverlo a ingresar allá, ¿ya? Entonces, eso está regulado y por cierta forma los tribunales le han dado la razón al servicio y a aduana en estos casos, en este juicio, porque dice que está regulado el procedimiento para que estas personas que viven en la región de Aysén hagan uso de la franquicia, que sería pedirle a aduana que el vehículo que se están comprando ingrese directamente por los pasos fronterizos que tiene la región de Aysén y no pase por la zona franca de Punta Arenas y se fuera después a Coyhaique. Entonces, ese tema es el que está en discusión, es el tema que se está analizando. Yo creo que mientras, en mi opinión, es decir, profesional y después de muchos años trabajando, ya casi 30 años en temas de impuestos, yo creo que aquí habría que esperar, antes de haber presentado la querella, haber hecho la respuesta de los tribunales. Si la Corte Suprema le da la razón al Servicio de Impuesto Interno, bueno, hay que analizar si el contribuyente actuó o no actuó en forma dolosa. Porque en realidad tú puedes interpretar que esta operación afecta a IVA, yo puedo interpretar que esta operación es exenta de IVA y no por eso yo estoy cometiendo un delito tributario. Esto lo zanjará en la Corte Suprema. La Corte Suprema dice, ¿sabes qué? Esto es exento de IVA. Oh, gané. Oh, está afecto a IVA. Bueno, pagaré el IVA. Pero no por eso yo soy entre comillas, delincuente tributario. ¿Ya? Esa Claro, por lo menos es mi opinión. Yo creo que aquí hay un actuar precipitado, hay un actuar quizás resguardando el interés fiscal, puede ser, pero aquí también hay una culpa de los tribunales que se han demorado en zanjar esta respuesta porque lleva varios años pendiente de resolución. sí, mira, yo creo que hay harta discusión. Primero, efectivamente estoy de acuerdo que se precipitó, a lo mejor estaba al filo de la prescripción, el servicio tuvo que actuar. No conozco el detalle del caso.
pero a mí me parece que en el fondo el argumento que está utilizando el servicio es bastante formal, es en el fondo la documentación. Claro, uno entiende que los productos cuando salen a la zona franca de extensión se entiende una importación, ¿cierto? Y ahí en el fondo lo puedes hacer tú mismo, no necesita que sea una operación con un tercero, ¿ya? Pero de ahí a concluir que al entenderse una importación, en el fondo esa venta posterior va a perder los beneficios cuando el consumidor es un habitante de la zona franca de extensión, yo creo que es demasiado formal el argumento. Eso por un lado. Yo diría que es un poco frágil el argumento de apoyarse en el criterio de aduanas para entender que esta salida a la zona franca de extensión, al entenderse una importación, hace perder el beneficio. Ahora, por otro lado, la normativa sobre zonas francas expresamente tiene en su artículo 21, inciso quinto, porque el cuarto está derogado, señala que las operaciones realizadas en zonas francas de extensión se le aplican los impuestos, ¿cierto? Entonces hay una norma expresa que es poco discutible, ¿ya? Pero también es cierto que esta misma norma que mencionaste tú, que surgió en el 2004, que amplió, estableció, ¿cierto?, una zona franca de extensión a la región de Aysén, eh, en mi opinión, debiera interpretarse y debiera ser, en el fondo, la norma que resuelve el problema. En el fondo, ¿qué estamos buscando con esta ampliación que se creó en el 2004? Bueno, estamos favoreciendo a los habitantes de esa zona a efecto de que puedan adquirir bienes desde la zona franca con los beneficios que tendría cualquier habitante de Punta Arenas. Y esa debiera ser como el espíritu que debiera hacer interpretar en el sentido de que esta operación está exenta, aún con esta formalidad, ¿cierto?, de la interpretación de aduana y del servicio, de la CRF, de la importación. Yo diría que, o sea, si uno pudiera aconsejar, ¿cierto?, ese argumento sería bastante fuerte, entre otros. Y por otro lado, también, digamos, cuestionar que si el servicio ha venido liquidando, discrepando con el contribuyente que la venta estaba afecta, de hecho, en periodos anteriores hubo fiscalización, el servicio determinó el IVA, ¿por qué ahora, si es que la operación seguía siendo la misma, decide querellarse? ¿Cómo podría, digamos, el contribuyente de un rato para otro asumir una intencionalidad de evadir el impuesto por una práctica que él estaba creyendo que estaba correcta? Y sobre todo cuando esto no ha sido zanjado todavía por los tribunales superiores. Entonces, yo creo que la teoría del caso del Servicio de Impuestos Internos es compleja, sobre todo si es que la sentencia de la Corte Suprema sale favorable hacia el contribuyente. Sí, yo comparto plenamente lo que tú estás indicando. Creo que hay mucho tema todavía que conversar acá. Y te agrego dos puntos más adicionales. El primero, es decir, no hay forma de emitir un documento tributario que no sea la SRF para llevar ese vehículo de Punta Arenas, de la zona franca de Punta Arenas a Coyhaique. No hay otro documento. No existe. No hay una guía de despacho, no hay nada. Tiene que ser SRF. ¿Y a nombre de quién sale SRF si yo todavía no está Eduardo Ribarra, persona domiciliada en Coyhaique, que me lo va a comprar? Todavía no sé, porque lo tiene que ir a ver, lo tiene que ir a probar, no sé, a enamorarse del vehículo, como Sí. muestran en los comerciales de venta de vehículos. Y el punto dos, que es un tema súper relevante, y ya creo que aquí hay un tema. Cuando yo voy a comprar un vehículo a zona franca, yo tengo la posibilidad de comprarlo con la franquicia de zona franca y ese vehículo queda con restricción de circulación dentro del territorio de la zona franca de extensión. Es decir, ese vehículo, si yo lo quiero llevar a Puerto Montt, por ejemplo, tengo que pedirle una autorización a aduana para sacar el vehículo de la región de Magallanes a la región de Puerto Montt o a Santiago. ¿Ah? Hay todo un trámite que se hace en aduana, un pasabante que se llama, donde me autorizan a circular 3 meses en el resto del país y luego retornar a Chile
con ese vehículo porque tiene restricción, tiene circulación restringida de la zona. Pero si yo quiero comprar ese mismo vehículo, pero liberándolo de esa restricción que tiene, ok, me hacen una factura, pago el IVA y el vehículo queda liberado como cualquier vehículo y puedo transitar por todo Chile sin ningún problema, sin pedirle permiso a aduana, sin nada, porque el vehículo queda liberado y puede circular libremente por el país. ¿Qué pasa? Esta empresa hizo el procedimiento que indicó, emitió la factura exenta, se inscribió en el registro civil con la restricción de circular dentro del territorio nacional. Pero resulta que ahora el servicio le está cobrando el IVA y le dice, es un vehículo que va a pagar IVA, pero queda restringido su circulación dentro del territorio de la zona franca extensión. Es decir, ok, me estás castigando con el IVA y aparte de eso no lo puedo sacar de la zona. Y además te Sí, querellas. Sí. Sí, sí, buen punto, Pedro. no, es todo un tema y está en Y discusión. súper buen punto, súper buen punto. Y te agrego otro. No sé si estaré muy perdido, pero es lo siguiente. Mira, esta fórmula del SRF de alguna manera fue una recomendación que hizo el servicio para resolver un problema que un contribuyente en una época le consultó al director, ¿cierto? Le dijo, mira, hazte la SRF, no incumples ninguna norma si lo emites a ti mismo, ¿cierto? Y por lo tanto ahí sale a la zona franca de De extensión. extensión. Sí. Eh, lo correcto quizás podría ser decir que este vendedor que está en Aysén, que está vendiendo a los residentes de esa región vehículos con el beneficio de la zona franca, lo correcto sería que la venta se hiciera desde la zona franca de Punta Arenas, ¿cierto? Con la factura exenta al contribuyente. Y luego el tránsito de ese vehículo, bueno, se resolverá entre las partes, pero en el fondo la primera venta se haría desde la zona franca, aun cuando exista un vehículo modelo en esa región. Bien, en lugar de la SRF, ¿cierto? Ahora, si el contribuyente emitió la SRF, ¿por qué no plantear que este fue un error? Quizás, en el fondo, quiero decir, el servicio debiera mirar cuál fue la operación real. Lo que Sí, ocurrió realmente fue que este señor que tenía una sucursal en Aysén, pero que era de zona franca, le vendió a un residente de la zona franca de extensión. Si tiene derecho a los beneficios de la zona franca, en el fondo decir, mira, usted emitió mal la SRF, no debió haberlo hecho, quizás debió haber emitido la factura exenta directamente. Vamos a hacer una corrección de ese error, pero eso en ningún caso constituiría un supuesto de delito. Entonces, en lugar de perseguirme, acépteme esta rectificación, ¿cierto? Porque en el fondo, ¿qué es lo que hice? El único error fue no ser consistente entre la documentación y los hechos reales. Los hechos reales fue que le vendía a un usuario a un residente de la zona franca de extensión y por lo tanto ese hecho es el que debiera orientarme a cómo aplicar la tributación. Si el servicio insiste y es majadero en temas de elusión, de que el acto sea consistente con la realidad, ¿cierto? Bueno, este sería un ejemplo de vuelta para decirle al servicio, mira, ¿qué es lo que ocurrió realmente? claro. Pero como hubo SRF, rectifíquelo, un error propio, ¿cierto? Y le aplicamos la factura exenta y punto. Ese sería el camino, quizá, ¿no? Sí, eso es un tema. Digamos, en realidad, lo que tendría que haber salido el SRF a nombre del usuario final. Ya, eso es lo que dice aduana. Ahora, por eso te digo, no hay otra alternativa para llevar los vehículos físicamente a Coyhaique. Porque si hubiera una salida temporal de la zona franca a Coyhaique para que sean exhibidos, para que lo vea, y cuando la persona se decida por el vehículo, yo ahí hago la SRF a nombre de él, la persona que la va a comprar, mundo ideal. Mundo ideal. Ahora, ¿Por qué? la normativa aduanera te permite ciertas salidas, Sí, digamos, provisorias, ¿cierto? pero no en zona franca. Y lo dijo aduana. Los vehículos tienen que salir con SRF sí o sí. Y ahí la consulta la hizo el impuesto interno, la hizo el contribuyente, lo hicieron todo. Claro, Entonces, claro, claro. no le dejaron otra alternativa de que él dijo, ok, hago la SRF a nombre mío, cuando el contribuyente me la compre, le hago la factura exenta y él usa la franquicia. Claro, claro. Y como dices Claro, tú, la operación, la operación en sí es exenta de IVA. El sí, fondo de la operación es exenta de el IVA. fondo de la operación.
el procedimiento utilizado capaz fue el erróneo desde el Sí, punto de vista normativo del Servicio de Impuesto Interno o de los documentos que se vienen de aduana, pero no había otra forma de hacerlo claro, claro, para exactamente. hacer uso de la franquicia. Entonces, Y, eso es lo que hay que defender y discutir. claro, tú corregiste bien, o sea, cuando uno compra en zona franca no es que se emita la factura exenta, es la CRF el documento de salida, ¿cierto? Hay Entonces, factura exenta, pero por el monto de la operación tiene que ser una SRF. claro, entonces ahí lo correcto sería la SRF a nombre del comprador, pero como no se hizo, bueno, rectifico entonces, y con eso se cae digamos, el planteamiento un poquito esquizofrénico, quizás en mi caso, de querer imputar un dolo ahí de evadir el IVA, sobre todo si era un establecimiento que operaba, que funcionaba, estaba ahí visible, era un establecimiento, entonces eso es más criticable todavía. Sí, bueno, ahí esperemos cómo vienen los acontecimientos, esperemos que ojalá lo vamos a seguir discutiendo, es un tema lindo, lindo de discutir, lindo de analizar, porque en realidad esto es de las cosas que uno siempre dice, es que siempre se ha hecho así. El servicio dijo que se había que hacerlo así y siempre había que hacerlo así. Pero ¿por qué si el servicio igual se puede haber equivocado desde un principio? Lo que dije yo ahora, digamos que lo planteamos. Oye, la exención de zona franca se aplica a través de un crédito. Y todo el mundo dice, wow, ¿por qué? Claro, Si claro, esa exención debería rebajarlo de la renta líquida. No, se sí. aplica a través de un crédito. ¿Por qué? Nadie sabe. Pero así Ahora, se aplica. claro, muchos están esperando esta sentencia de la Corte Suprema, pero yo no he tenido acceso al expediente para ver cómo está planteado el problema. A lo mejor está en una discusión muy superficial y no está resolviendo el problema de fondo, y muy probablemente los ministros de la Corte Suprema quieran resolver deferentemente hacia el servicio, y perdamos la oportunidad de hacer justa esta norma, si esa es la idea, hay que hacer Sí, justa pues, esta sí, norma. y hay que hacerla, cómo aplicarla, cómo Sí. hacerla aplicable. Ya, Sí, Eduardo, hoy ya creo que nos llevamos extendimos. 1 hora 40, sí. Así que vamos a Como, poner oye, el ah, minutaje para que la gente interesada en aprender zona franca vaya al minuto exacto. Lo siento, lo sentimos. pero bueno, son temas que nos apasionan y que como... Sí, bueno, no podemos. Por más que nos digamos, hoy día vamos a hablar 40 minutos, vamos a hablar 1 hora, no podemos. Pero bueno, es algo que nos gusta y nos apasiona, así que gracias, amigo, por la conversación. a mi amigo y socio Pedro Fechi, muchas gracias a todos los oyentes y felices de ir comentando y aportando a esta comunidad de discusión tributaria. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Pedro. Hasta un nuevo capítulo. Nos vemos, Eduardo. Chao.